¿Qué tal? Buenos días. Es lunes 10 de junio de 2019 y el DAX ha abierto hace 25 minutos, subiendo, después de volver a formar por la noche una cuña alcista, como ya llevamos viendo en varias ocasiones. Creo que es la cuarta en las últimas 15 días aproximadamente. Bien, no hay volumen en esta parte de la sesión, por consiguiente hasta ahora no hemos hecho caso de esta señal. De hecho, bueno, pues ha habido una amago ahí, pero está volviendo arriba. Pero sí hay que hacer caso cuando vemos que en un gráfico de 5 minutos volvemos a encontrarnos con una fisonomía que guarda las relaciones de Fibonacci y que estaría probablemente desarrollando una pauta terminal en este último tramo, concluyéndose en estos máximos su onda 3, 11.000, en la zona de 12.112, que por otro lado habíamos señalado como objetivo de agotamiento para la pauta. Y más en cuenta, hay que tenerlo todavía, si en gráfico de 15 minutos vemos también la misma figura, una pauta terminal que puede estar señalando un techo todavía en unos niveles de precios superiores a los que se encuentra, a los actuales, a los que se encuentra en este momento. Ahí está ahora contando aquí la onda 1, ahí tendríamos a la 3 en su límite del 61,8% de la 1. No debería de ir mucho más arriba. Así que atentos, porque durante la semana pasada hemos asistido a un rebote provocado por un fuerte grado de sobreventa, fuerte, pero con la salvedad de que ha sido diferente al que vimos aquí, con una tendencia bajista, claramente, mientras que desde los mínimos de diciembre el estocástico no ha conseguido entrar del todo en zona de sobreventa. Es decir, esto indica todavía un tirón, que hay tirón alcista, que lo ha habido, como bueno, ya sabemos, y estamos vigilando estos rebotes. Ahora, la semana hemos visto 5 días de rebote. El MAC no se ha cortado todavía al alza, está por debajo de cero, y en diario, bueno, pues señalando el movimiento que hemos visto y que vamos a ver hasta dónde llega. Dijimos la semana pasada que el movimiento iniciado desde el 3 de junio, en el 3 de mayo, perdón, en el Nasdaq, indicaba que había una fuerza intrínseca importante en ese movimiento y ahora vamos a ver si eso se corrobora con el movimiento del precio, que no debería de subir mucho más. Si bien podíamos, también lo comentábamos la semana pasada, también podíamos ver un nuevo techo aquí arriba, es decir, que esta vez todavía subiera un poquito más y la pusiéramos ahí. En fin, bueno, como es un triángulo, tampoco tenemos demasiadas formas de conocer hasta dónde puede llegar. Pero bien, estamos esperando un rebote. En ese contexto es en el que hay que ver estas figuras que estamos encontrándonos en el intradía. El Nasdaq lo que hizo el viernes fue ya descartar, igual que lo hizo el DAX la semana pasada, esta estructura impulsiva que podía haberse iniciado y que hubiera sido supuesto el desarrollo de esta onda C. Así que de momento también en un entorno de rebote, de fuerte rebote en el caso del Nasdaq, y con el interrogante de si la fuerza alcista que se ve todavía en semanal, si bien aquí ha habido una entrada muy brusca en gráfico semanal, que fue lo que comentábamos la semana pasada, una entrada casi en zona de sobreventa, pues en gráfico diario vemos este rebote y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Está en una zona de equilibrio, pero hay presión. El movimiento que ha habido durante esta caída, decíamos, desde esta zona de máximos de comienzos del mes de mayo, ha supuesto que la mayoría de los valores del Nasdaq, o una buena parte, no la mayoría del Nasdaq 100, 30 de los valores del Nasdaq 100, pues tienen su estocástico de 50 por debajo de 30. Esto indica que hay fuerza. Y de esos 30, 20, los que están en rojo, lo tienen cortado a la baja. Es decir, esto al cierre del viernes significa que hay una presión importante, no predominante, no mayoritaria, porque son 100 valores y solamente hay 30 que estén presionando
al alza, igual que hay 30 presionando al alza, digamos, o con una tendencia alcista fuerte, que harían que tuviera continuidad el rebote. De esos 30, la mitad tienen el MAC cortado, el estocástico, además de por encima de 70, aquí vemos los valores que tiene el estocástico de 50 en este grupo de 30 valores, pues la mitad, 15, lo tienen cortado al alza. Entre ellos, pues ahí vemos a Microsoft, que lo hemos comentado la semana pasada. Esta es la situación en el DAX. Solamente hay 10 valores, de los cuales 10 valores con fuerza semanal alcista, es decir, estocástico de 50 por encima de 70, de los cuales estos 5 lo tienen cortado al alza también, mientras que la presión en el lado bajista está igual en todos, en los 12 valores que cerraban el viernes con su estocástico de 50 por debajo de 30, los 12 lo tienen cortado a la baja. Solamente hubo... Así se mantiene la situación al cierre del viernes después del rebote. Hay que tener en cuenta que solamente hubo 4 valores del DAX que cerraron en negativo la semana pasada, es decir, que fue un rebote extendido. Lo mismo ocurrió en el Nasdaq. De los 100 valores, solamente hubo 13 que cayeron, es decir, que esto es lo que nos queda después de un empujón al alza fuerte. Bien, de todas maneras, es un momento de equilibrio, de dificultades. Yo creo que hay más probabilidades de que continúe subiendo algo más. Si bien esta figura que vemos aquí, de confirmarse, pues nos daría paso todavía a un movimiento lateral, a una caída onda 4 y luego un último segmento al alza, que ya sí abriría el paso a la caída, que en principio pues iría a esta zona, que sería lo que confirmaría esa tendencia bajista subyacente que hay y fuerte que está influyendo sobre todo en el Nasdaq. Bien, hablábamos de Microsoft el otro día también, que podía estar, que estaba en una fase correctiva y podía estar haciendo una onda C aquí. Ya hemos visto cómo, igual que en el Nasdaq, pues esa onda C no se ha llegado a extender, superó la línea solape con fuerza y volvió a situarse de nuevo por máximos. Esta es la situación. Aquí vemos que el rebote ya ha hecho que entren en zona de sobrecompra los 2 estocásticos. Eso significa que probablemente el movimiento al alza va a continuar. Amazon, que era el otro valor que veíamos la semana pasada, que presenta la misma situación en gráfico semanal, se está debilitando mucho, pero sigue cortado al alza por encima de 0, su MAC, y este rebote en diario, en principio, todavía cuenta con el respaldo de una tendencia en gráficos semanales importante, es decir, que puede tener algo más de recorrido. Aquí no ha habido solape, así que podemos tener aquí esta onda 3, aquí sí, y en el caso de que no superase esta línea verde que señala la zona de solape, pues veríamos una nueva caída. Pero, en fin, equilibrio a la espera de que se confirme se confirme esa fuerza que hemos visto que se ha desencadenado a la baja en este movimiento, y a ver si la tendencia alcista que queda todavía después de las fuertes subidas que ha habido en ambos índices, pues está lo suficientemente viva como para conseguir llevar al precio a unos niveles de precio, a unos niveles superiores. Ya digo que en principio, en el muy corto plazo, durante la sesión de hoy, probablemente la de mañana, seguramente veamos subidas. Y el escenario en el que nos encontramos, en el caso del DAX, pues sigue siendo el de una gran pauta correctiva, esperando a ver si se ve un triángulo aquí, cuya onda C habría empezado en esta zona. De momento no tenemos nada más que esas 2 ondas y la situación que hemos comentado desde el punto de vista de los indicadores. Así que vamos a ver si esto que se ha iniciado aquí
es la C o es o lo que se ha iniciado la semana pasada es una onda más de la B. En esa tesitura estamos, ya digo, y es difícil poder avanzar más en el pronóstico. En principio, la tendencia en semanal, como digo, es la que está todavía suficientemente viva como para conseguir que los precios suban algo más durante por lo menos los próximos días de esta semana. Bien, en el intradía, pues esta es la perspectiva o la expectativa que tenemos en el muy corto plazo en el DAX. Lo que vimos la semana pasada fue ya sí definitivamente ver cómo se abortaba este movimiento, es decir, esta pauta de impulso que estábamos contando desde aquí habíamos puesto la B, 1, 2, 3, aquí teníamos esta 3 y tuvimos la confirmación de su última onda en estos mínimos del día 3 y a continuación esta rotura o este corte con la línea de solape ya nos hizo descartar este movimiento, del desarrollo de esta pauta de impulso a la baja que estábamos contando. Así que ahora, en principio, esta situación que tenemos aquí es totalmente coherente con el escenario que estamos viendo, que estamos analizando. Es decir, intento de rebote, pero bajo presión bajista, que es lo que está haciendo que se forme esta fisonomía característica de cuña. Esto es algo alucinante del DAX, que a mí me sigue pareciendo increíble, cómo la caída tan fuerte, estas líneas, todas ellas estaban dibujadas antes de que se produjera este movimiento, y el dato, después de conocerse los resultados del paro en Estados Unidos, rebotó exactamente en este nivel, que no solamente era un nivel de Napoli, era un nivel de solape también de esta pauta que se estaba iniciando, y además era la línea 2.4, es decir, que se paró exactamente en ese punto. Y ahí vemos cuando las pautas terminales son tan grandes como esta, en 15 minutos, o incluso a veces también las hemos visto en 60 minutos, tardan bastante en darse la vuelta, bastante dentro de lo que es la rapidez de estas pautas, pero puede haber, no son tan fáciles de operar como las pequeñas que vemos en 5 minutos o en 2 minutos. Aquí podemos tener caídas que luego en los rebotes, pues, por ejemplo, en su onda 5, veamos otra nueva pauta terminal. En fin, hay que seguirlo muy de cerca, lo haremos, estaremos en contacto durante todas las sesiones y veremos a ver si efectivamente se forma esa figura de agotamiento que vemos y si tenemos una oportunidad para aprovechar la caída que se está anticipando. En cuanto al Bitcoin, lo que vimos la semana pasada fue desarrollar esa onda C. Hemos visto varias señales que han confirmado clarísimamente los agotamientos de distintas pautas. Lo que hemos visto esta semana ha sido el desarrollo de la onda C. De esta onda C ha rebotado en la primera zona de objetivo, que es el final de la onda 4, y ahora esperamos que llegue a los siguientes. Ahora podía haber empezado ya una nueva pauta de impulso al alza, pero esta caída que estamos viendo, que sería la onda 2, es demasiado larga y demasiado en tiempo también y en precio, así que probablemente estemos, como ya habíamos avisado la semana pasada, en un movimiento lateral más amplio, que no haya terminado aquí la onda 4, sino que tengamos más movimiento lateral durante un periodo de tiempo superior al que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, mientras no pierda esta primera zona de soporte, podemos ver el corte de esta línea OB, que nos señalaría el final de esta corrección, aunque ya está fuera también, porque ha empleado, yo creo, ya más tiempo que el que puede emplear, que es el tiempo empleado por la onda C. Este es el tiempo empleado por la onda C y el corte se tiene que producir. No, todavía está en tiempo. Así que, bueno, Bitcoin en fase correctiva y con muchas probabilidades, lo vemos aquí en gráfico diario, de que continúe desde el punto de vista de la pauta, si este es el recuento,
Aquí lo que hemos visto es el final de la onda 3, que daría todavía una subida más, pero ya estaríamos en la senda de subidas y de recuperación de la tendencia alcista. Los futuros están ahora subiendo, los del SP 10 puntos, así que, bueno, vamos a seguirlo en este marco durante la semana. Y nada más por hoy. Seguimos en contacto. Muchas gracias por su confianza, suerte y hasta mañana o hasta el lunes a los que nos siguen en abierto.